Bien, muy buenos días a todos. Este, Hoy nos toca ver algunas definiciones referentes al uso de la estadística, pero estas definiciones conllevan también ciertas decisiones. O sea, la estadística es aritméticamente muy simple porque solamente en lo que vamos a revisar solamente vamos a ver, aritméticamente vamos a ver suma, resta, multiplicación, división. Esa es la estadística, ¿no? Vamos a ver también alguna raíz cuadrada, pero es aritméticamente muy simple, no hay fórmulas complejas, suma, resta, multiplicación, división y raíz cuadrada. Es todo lo que vamos a ver. Pero lo que sí es que la estadística requiere de muchas decisiones lógicas. Entonces, muchas de las decisiones están precisamente en las definiciones, ¿sí? Por ejemplo, vamos a ver la definición de muestra y población, ¿sí? Si tú estás haciendo estadística con una muestra, son ciertas fórmulas. Si estás haciendo estadística con una población, son otras fórmulas, ¿sí? Vamos a ver variables. Variable cualitativa, variable cuantitativa. Si tú estás haciendo estadística con variables cualitativas, ahorita vemos cuáles son unas fórmulas. Si estás haciendo estadística con variables cuantitativas, son otras fórmulas. Entonces, se requiere del manejo de estas definiciones para poder tomar las decisiones adecuadas en estadística y que no te vayas a equivocar en esas decisiones porque te estarías equivocando en los resultados finales. Entonces, vamos a ver. Primero, pues la definición más básica, ya habíamos comentado que vamos a hacer un método, aplicar un método o aplicar un proceso para la recolección, ordenamiento, clasificación, presentación y análisis de datos. Ese es el camino que vamos a recorrer. Te recuerdo que en esta parte que estamos viendo la estadística, o sea, el método estadístico está al servicio del método científico, ¿sí? Por ejemplo, tú haces una investigación y vas a ver el método científico, o en tu protocolo de investigación vas a tener planteamiento del problema, justificación del problema, objetivos, hipótesis, marco teórico, metodología, ¿sí? Y ahí en metodología, ya cuando defines la metodología, cuando defines la encuesta, te cambias al método estadístico. Y en el método estadístico, recolecta los datos, clasificas esos datos, los capturas, los ordenas, los presentas. Esta presentación es a través de tablas, a través de gráficas, a través de describir esos resultados, a través de obtener estadísticas como media, moda, mediana, desviación estándar, varianza, etcétera. O sea, hacer una presentación de esos resultados y al final hacer un análisis estadístico. Ahí termina el método estadístico y luego te regresas otra vez a la investigación, ¿sí? A hacer tu discusión de resultados, conclusiones, sugerencias y terminar el proceso de investigación. Entonces, este método estadístico está al servicio del método científico, ¿sí? para, para hacer este proceso o este método de recolección, clasificación, ordenamiento, presentación y análisis de datos. Entonces, hay dos tipos de estadísticos, se clasifican en dos, ¿no? La estadística descriptiva y la estadística inferencial. La estadística descriptiva, pues es la que tiene, reitero, la recolección, o sea, ver la encuesta, el cuestionario, la base de datos de donde vas a recolectar tus resultados, clasificarlos, ¿sí? Por ejemplo, clasificarlos por género, clasificarlos por edad, clasificarlos por grupo experimental, por grupo control, ¿sí? Obviamente capturarlos en un Excel, capturarlos en una base de datos, ordenarlos,
de las edades más bajas a las más altas, ordenados por género. Después, presentarlos en tablas de frecuencias, porcentajes, resultados, promedio, moda, mediana, desviación estándar, otros estadígrafos que dependen de las decisiones en investigación. De esas tablas tendríamos que hacer una descripción completa. De esas tablas tendríamos que hacer gráficas, o pudiéramos hacer gráficas también, gráficas de pastel, gráficas de barras simples, gráficas de barras dobles, gráficas de líneas, etcétera. Sí. Y bueno, esta sería la parte de estadística descriptiva. La parte de estadística inferencial pues sería hacer el análisis estadístico, propiamente las pruebas de hipótesis, pruebas de diferencia de medias, pruebas de diferencia de proporciones, pruebas de chi cuadrada, coeficientes de correlación, análisis de varianza, etcétera. Entonces tenemos que hacer estos dos caminos, ¿no? De la estadística descriptiva, recolección, clasificación, ordenamiento, presentación, ¿sí? Y de la estadística inferencial, que es propiamente el análisis estadístico. Entonces, bien, perdón, tenemos la definición de estadística primero y después la definición de estadísticas, con ese al final, ¿no? ¿Qué son las estadísticas? Las estadísticas son los resultados derivados de la aplicación del método estadístico. O sea, aquellos números que salen de recolectar, ordenar, clasificar, presentar y analizar datos, ¿sí? Estas estadísticas normalmente las referimos a través de frecuencias, porcentajes, tasas, índices, promedios, medianas, etcétera, ¿no? Por ejemplo, si yo obtuviera cuántos hombres, cuántas mujeres, porcentaje de hombres, porcentaje de mujeres, porcentaje de personas que viven en Monterrey, frecuencia de personas que viven en Monterrey, frecuencia de personas que viven en San Pedro, porcentaje de personas que viven en San Pedro, promedio de edad, promedio de calificación de cada persona, ¿sí? Todos estos valores son estadísticas y resultan o derivan de la aplicación del método estadístico. Entonces, una cosa es estadística y otra cosa es estadísticas. Y después tenemos ya propiamente la definición de bioestadística, ¿sí? Que el bio, pues ya ese prefijo ya te está hablando de vía, de vida, de biología, ¿sí? Entonces, sí, con ese razonamiento, la estadística, la bioestadística, es la estadística aplicada a las ciencias de la salud y de la vida. Por ese prefijo bio, ¿no? Que tenemos allí. Entonces, si yo utilizo la estadística en ciencias de la salud o en un área relacionada con la biología, ¿sí? Estaría hablando propiamente de bioestadística. Por ejemplo, si yo aplico la estadística en nutrición, en odontología, en enfermería, en medicina, en veterinaria, en biología, en química, o sea, en cualquier área de la salud o cualquier área relacionada con la vida, con la biología, estamos hablando de bioestadística, ¿sí? Y si esa estadística yo la aplico en ingeniería, en administración, en economía, en arquitectura, entonces se llama estadística, ¿sí? Si yo tomo un libro de estadística y un libro de bioestadística, tengo dos libros, ¿no? Uno de estadística y uno de bioestadística. Y a esos libros voy y busco la fórmula del promedio, por ejemplo. La fórmula del promedio será diferente en un libro de estadística y en un libro de bioestadística, o será la misma fórmula. ¿O por qué tenemos que distinguir entre estadística y bioestadística? ¿Sí?
Bien, aquí te voy a... Bueno, la fórmula es la misma, ¿no? La fórmula es la misma en el libro de estadística y en el de bioestadística. Entonces, ¿qué los hace diferentes? Otra vez, reitero con el razonamiento lógico. Y aquí te voy a dar un ejemplo. Obviamente es un ejemplo muy sencillo, ¿no? Pero este ejemplo puede ilustrar de cuáles cambios puede haber cuando estemos hablando de bioestadística y cuando estemos hablando de estadística. Por ejemplo, mira aquí. Supongamos que estamos en ingeniería eh, y yo quiero cortar una placa de metal. Entonces yo hago un corte aquí a las 10 pulgadas, por ejemplo, ¿sí? Y luego hago otro corte a las 20 pulgadas. ¿Sí? O sea, tengo mi placa de metal, corté, o sea, medí 10 pulgadas aquí y corté en el 10 y luego mido hasta el 20 y luego corto en el 20. Esa placa de metal, ¿cuánto mide de aquí a aquí? La placa que yo corté. Pues si le hice un corte en el 10 y leo un corte en el 20, esta placa de aquí a aquí va a medir 10. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Ahora, llevemos los mismos números, el 10 y el 20, a un razonamiento con personas. Sí. Vamos a suponer que yo tengo una muestra, niños jóvenes de 10 a 20 años. ¿Cuántas edades diferentes son de 10 a 20 años? ¿Sí? Si me contestas que 10, te voy a pedir un favor que lo cuentes con tus dedos. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Son 11 edades. ¿Sí? Entonces, con los mismos números, ¿sí?, haciendo un razonamiento diferente, nos da diferente resultado. Acá nos dio 11 y acá nos dio 10. Con los números del 10 al 20, ¿no? Más que es diferente el razonamiento, y así puede haber muchos ejemplos. Este es uno muy simple, de cuando trabajamos con personas a cuando trabajamos con cosas. De cuando trabajamos en bioestadística a cuando trabajamos en estadística. Bien. Definición de población y muestra, ya para que se quede aquí en la presentación. Te decía yo que aquí hay un criterio. En estadística, la estadística es muy diferente si tú estás trabajando con una población a que si estás trabajando con una muestra. O sea, si estás trabajando con una población, te vas por un camino, y si estás trabajando con una muestra, te vas por otro camino. ¿Sí? Son diferentes los caminos. Pues población es, o sea, la palabra clave en población son todos. ¿Sí? Entonces, población dice conjunto de todos los individuos, personas, sujetos, pacientes, que porten información, o sea, tienen que portar información sobre el fenómeno que se va a estudiar, o sobre el padecimiento que se va a estudiar, sobre la característica que se va a estudiar, sobre la enfermedad que se va a estudiar. ¿Sí? Eh, por ejemplo, tienen que tener una distribución de género, una distribución de ciertas edades, a veces tienen que tener ciertos antecedentes, a veces tienen que tener ciertos hábitos, a veces tienen que tener cierta enfermedad o no tener la enfermedad. O sea, una investigación con un grupo de pacientes que sí tienen la enfermedad y otro grupo de pacientes que no tienen la enfermedad para ver alguna medición. ¿Sí? Entonces, estos miembros de la población, que son todos, deben de cumplir con esas características para ser incluidos en el estudio. La muestra también. Sí, pero la muestra la definimos como una parte de la población. En la manera más simple nos referimos a un subconjunto, lo veías tú en las matemáticas de la prepa, subconjunto de elementos que seleccionamos de la población.
deben de cumplir ciertos requisitos para ser incluidos en el estudio. O sea, por ejemplo, la población de estudiantes de una facultad son todos los estudiantes de esa facultad. Y una muestra de estudiantes de la facultad, pues es una parte de la población de estudiantes de esa facultad. ¿Sí? Entonces, si corresponde igual si esta muestra está sacada de esta población, obviamente esta población, este grupo es más grande y este grupo es más pequeño, porque es una parte de esa población. Un supuesto, algunos ya vimos este ejemplo, lo voy a mencionar un poquito más rápido. Supongamos que tenemos una población de 2,000 estudiantes y se entrevista una muestra de 50 de estos 2,000. Esta muestra es aleatoria. Buscaría yo que fuera representativa, o sea, es elegida al azar. Si son 50, supongamos que yo voy a sacar 5 de primero, 5 de segundo semestre, 5 de tercer semestre, 5 de cuarto semestre, ¿sí? Y a estos 50 yo les pregunto que si tienen carro propio. Y el 30% me dice que sí tienen el carro propio. A estos 50 les pregunté que si viven con su familia y el 74% me dijo que sí vivían con su familia. A estos 50 les pregunté que si hacían ejercicio regularmente y 84% me dijo que sí hacían ejercicio regularmente. Y de estos 50 les pregunté que si tenían algún tatuaje o piercing y el 14% me dijo que sí tenían algún tatuaje o piercing. La pregunta es si estos datos, si estos resultados los puedo yo aplicar a toda la población. O sea, si el 30% de la muestra me dijo que tiene carro propio, que eso querrá decir que el 30% de la población tiene carro propio. Si el 84% de la muestra me dijo que hace ejercicio regularmente, eso quiere decir que el 84% de los 2,000 hace ejercicio regularmente. Y la respuesta es sí. Sí, con un porcentaje de error. ¿Sí? Obviamente, si yo no quisiera ese porcentaje de error, pues yo tendría que preguntarle a los 2,000. Y aún así, supongo que puede haber un grado de error. Pero normalmente sí, estos datos, si son aleatorios, si son representativos de esta muestra, debería ser representativa de la población. Y el ejemplo que te decía del pastel, ¿no? Si yo me como una rebanada de pastel, tú te comes una rebanada de pastel, ya tienes una opinión sobre todo el pastel que no te comiste, porque en el pastel todos los ingredientes están mezclados, ¿sí? Y con una rebanada, tú dices qué rico pastel y no te comiste todo el pastel, ¿verdad? Solamente te comiste una rebanada. O sea, es una muestra representativa de la población. Y no porque te comas dos rebanadas o 3 rebanadas, eso te va a dar una mejor opinión sobre el sabor del pastel. O sea, con una rebanada, con una muestra, con esa tiene, ¿no? Con esa es posible dar una opinión sobre todo el pastel. Y la muestra de sangre también. Si se requiere una gotita de sangre para un examen de glucosa, ¿sí? Yo puedo poner 5 gotitas y no por eso queda mejor el examen. Puedo poner 20 gotitas y no por eso queda mejor el examen. ¿Sí? Una gotita, porque la sangre pues también está mezclada, es representativa de toda la población. Y con esa gotita es suficiente para saber cómo anda el resto de, la sangre, ¿no? Entonces no porque yo le ponga medio litro, si requiere una gotita, va a quedar mejor mi muestra, no porque le ponga más, va a quedar mejor, ¿no? Esto en cuanto a las muestras. Te platico también de manera muy breve que en las elecciones de 2018
había instituciones, y ahorita ya van a empezar otra vez con las elecciones en Nuevo León, que más o menos cada 15 días te van diciendo cómo va la situación del voto, qué partido va ganando, qué partido va en primer lugar, qué partido va en segundo lugar. En ese sentido, yo les decía que hay varias empresas que nos quieren mentir. O sea, te dicen que va ganando un partido cuando en realidad va perdiendo, pero para que tú votes por ese partido, para hacerte creer que va ganando. Entonces, cada 15 días nos ofrecen resultados, más o menos. Y en México éramos 89 millones de votantes en el 2018. Entonces, para esta investigación, ¿hacían una muestra o hacían una población? Ah, pues una muestra, ¿verdad? No hacían 89 millones de encuestas cada 15 días, obviamente. ¿Sí? Entonces, ¿de cuánto será la muestra para que sea representativa? Porque algunos, como Consulta Mitofsky, aquí está, nos dijeron que la elección iba a quedar exactamente como quedó. Y decimos, Consulta Mitofsky le atinó. No, no le atinó, son estadísticas que se hacen, son mediciones estadísticas que se hacen de manera seria, responsable, y ellos obtuvieron el resultado preciso. Más que acá le decimos le atinó, ¿no? No es un método científico aplicado, ¿no? Es científico, serio, responsable. Que nos dijeron exactamente cómo iba a quedar. Entonces consulta Mitofsky para saber cómo íbamos a votar 89 millones de personas. Hacía 1000 encuestas, más o menos cada 15 días. O sea, con 1000 nos dijeron cómo íbamos a votar 89 millones de personas. Y consulta Mitofsky tenía un error estadístico de más menos 3.1%. ¿Sí? O sea, por ejemplo, 3%, vamos a suponer. Si Mitofsky nos decía que era 40%, pues es más o menos 3, ¿no? O sea, desde 37 hasta 43. O sea, 40 más 3, 40 menos 3. Ese era el error de consulta Mitofsky y ellos nos dieron un resultado preciso. Otra empresa que nos dio un resultado preciso fue el Grupo Reforma, el periódico El Norte. Ellos nos dieron exactamente los porcentajes de la elección como quedaron. Entonces, este Grupo Reforma asumía un error de 3.6%, resultados con 95% de confianza, igual que Consulta Mitofsky, y el periódico El Norte hacía 1,200 encuestas. ¿Sí? O sea, con 1,200 nos dijeron cómo íbamos a votar 89 millones de personas en México en las elecciones de 2018. Entonces, reitero, ahí está la gotita de sangre, ¿no? 1000 para saber cómo piensan 89 millones. Ese es un proceso científico, estadístico, muy bien hecho, creo yo. Entonces sí, con una muestra es posible saber cómo piensa toda la población, obviamente con un error, que lo asumes, ese error, pero te quitas de hacer muchas más encuestas. Te ayuda, es muy práctico. Y por otra parte, pues el censo, ¿no? Tal vez antes de la pandemia o durante la pandemia, estuvieron en tu casa el personal del INEGI. Un estudio censal es lo mismo que una población. O sea, un estudio censal tiene que entrevistar a todos. ¿Sí? Es un estudio poblacional, un estudio censal es lo mismo. El último censo que habíamos tenido en México era en 2010. El censo se hace en casi todos los países del mundo y lo hace normalmente cada 10 años para saber cuánta gente se fue, que emigró hacia otras partes, cuántos fallecidos, cuántos nacidos, cómo quedan, producción, etc. Aquí, por ejemplo, yo en la historia de la estadística quisiera mencionarte que la palabra estadística deriva
de la información de estado. O sea, los primeros estadísticos pues, fueron los líderes de los estados, los políticos, ¿sí? Que obviamente utilizaban la estadística para contar cuántos terrenos, cuánto ganado, cuánta riqueza tenían las personas para cobrarle impuestos. Ese es el origen de contar, el nacimiento de la estadística hace muchos años, ¿no? Entonces, asimismo, en estos países pues se hace el censo, ¿no? El que te digo de México en 2010 éramos 112 millones de personas. Entonces eso deriva en una base de datos de 112 millones de datos, ¿no? O sea, son muchísimos. Ahora creo que vamos a estar arriba de los 130 millones ahora en 2020. Pero sí, como el gobierno quiere información precisa, por eso van y evalúan a todas las casas de México y los datos de todas las personas, ¿sí? Cada 10 años, ¿no? En los intermedios hacen una muestra. Por ejemplo, en 2015 hubo una muestra, a lo mejor fueron en tu casa, a lo mejor no. En 2025 va a haber otra muestra, 2035. El 2000, 2010, 2020, 2030 es el censo global para todo. Bien. Hablábamos también acerca de la distribución normal, un ejemplo muy simple de la estatura de los estudiantes. Te lo recuerdo muy rápido para ver otros ejercicios que vamos a ver. La pregunta era, ¿cuánto medirá más o menos si en la universidad entraron junto con ustedes alrededor de 210,000 estudiantes? ¿Sí? La universidad son 210,000 estudiantes de prepa, de licenciatura y de posgrado, maestría, doctorado. 210,000 estudiantes. Y quisiéramos conocer la estatura de esos 210,000 estudiantes. Haciendo un razonamiento, por ejemplo, pensemos que más o menos las estaturas más bajas andan en unos 50 y más o menos las estaturas más altas andan en unos 90. No quiere decir que el más alto mide unos 90, no, aquí puede haber más, por acá. Y no quiere decir que el más bajo mide unos 50, no, puede haber personas de más baja estatura para acá, pero más o menos aquí están ubicados. Entonces, si vemos las estaturas, pudiéramos estar de acuerdo más o menos en que los que miden un 50 son poquitos y luego que los que miden unos 51, 52, 53 son más, 55 son más, los que miden unos 57, unos 60, unos 62, unos 64, unos 65, es decir, va aumentando la estatura y va aumentando el número de personas, ¿sí? Aumentando, hasta que llegamos a un punto, ¿sí? Donde a partir de allí va aumentando la estatura y va disminuyendo el número de personas, ¿sí? Es decir, más o menos algo como esto, ¿ok? Es la estatura baja, son poquitos y luego aumenta la estatura, va aumentando, aumenta la estatura, va aumentando, aumenta la estatura, va aumentando, hasta que llegamos a un punto donde a partir de ese punto aumenta la estatura y ahora va disminuyendo el número de personas. Entonces, esta misma gráfica yo te la dibujo con una línea suavizadita y queda una curva como esta. Esta es la curva de distribución normal, porque el término de normalidad es un término estadístico. O sea, lo que es normal y no es normal es un término estadístico, ¿no? que se ha definido para los valores normales. Por ejemplo, el valor normal de presión arterial, pues bueno, salió de esta curva.
El valor normal de glucosa salió de esta curva. Valor normal del colesterol salió de esta curva. Pero aquí también hay estaturas, por ejemplo, no podemos decir hoy estatura normal, ¿no? Esto no. Pero sí podemos decir, por ejemplo, acá están las estaturas bajas, acá están las estaturas altas, ¿sí? Y aquí están las estaturas promedio, ¿sí? No podemos decir estaturas normales, ¿no? Porque no, eso no existe, ¿sí? Entonces, esta curva de distribución normal tiene tres características. La primera es que sea simétrica, es decir, que sea igual de su lado izquierdo que de su lado derecho. La segunda es que sea asintótica. Asintótica quiere decir que va desde menos infinito de este lado hasta más infinito de este lado. O sea que esta rayita nunca pega en el piso para que se corten las estaturas, sino que se queda abierto, ¿sí? Porque aquí tenemos 1.50, pero aquí puede haber personas de 1.49, personas que miden 1.48, 1.45, 1.40, personas que miden 1.30, personas que miden 1.20. Puede haber esos estudiantes en la universidad, ¿sí? Por eso es que se queda abierto aquí. Y acá también se queda abierto, nunca pega en el piso, porque aquí puede haber personas de 1.95, 1.99, 2 metros, 2.5. ¿Sí? Pero al estar el espacio tan pequeñito, estamos asumiendo que ya serían muy pocas personas de más de 1.90 o muy pocas personas de menos de 1.50. Eso es asintótica, que no se corta la gráfica. ¿Sí? Y obviamente que el promedio, la moda y la mediana son iguales, tienen que ser iguales. Si tú recuerdas, la media sumabas todos y lo dividías entre todos, entonces te viene a dar un valor aquí en medio, unos 70. ¿Sí? La moda, tú dices, es la frecuencia que más se repite o la barra más grande, pues es aquí también, 1.70. Y la mediana es la que está en medio, o la que divide la distribución en dos partes iguales. Pues es también aquí 1.70 la que está en medio. Entonces aquí la media, la moda y la mediana son iguales, ¿sí? Si no te acuerdas de la media, la moda y la mediana, no te preocupes. Luego vemos esos detalles. Bien, entonces esta misma curva de distribución normal, así como te la presento con estaturas, ¿sí? Toma tres formas. O toma tres modos. ¿Sí? Ahorita, ok, vamos a esto. Sí, ahorita te lo explico esos modos. Bien, vamos a seguir con las definiciones. Vamos a ver la definición de variable y la definición de constante. Entonces, una variable, si me permite la expresión, variable es algo que varía, ¿sí? Ah, pues sí, ok. Y constante es algo que no varía. ¿Sí? Por ejemplo, si yo tengo un grupo de estudiantes y todos esos estudiantes tienen 19 años, todos, la edad no es una variable, es una constante. O sea, la edad no varía en ellos, ¿sí? Porque todos tienen la misma edad. Entonces, una constante es un valor fijo que se mantiene inalterable a través del tiempo. Por ejemplo, si yo le preguntara a alguien, oye, ¿cuántos hermanos tienes? No, pues yo tengo 2 hermanos. Y el próximo año le vuelvo a hacer la misma pregunta. No, pues 2 hermanos. Y el próximo año le vuelvo a hacer la misma pregunta. No, pues 2 hermanos. ¿Sí? El número de hermanos ya se quedó como constante. ¿Sí? Ya no es variable. Es decir, cuando los objetos o las personas presentan la misma magnitud de una determinada característica, decimos que se trata de constante. Y variable son las características o atributos de las personas o de las cosas que nos permiten describir sus datos, describir el problema y que toman diferentes valores, ¿sí? O sea, para que sea variable tiene que variar, permíteme la expresión, ¿no? ¿Sí?
Y esos valores se dan, por ejemplo, en diferentes lugares, diferentes situaciones, diferentes contextos. Si estuviéramos en la facultad y yo tengo una encuesta para jóvenes y esa encuesta trae una pregunta acerca de que si estudias, oye, ¿estudias? Pues estamos en la facultad, todos me van a contestar que sí. Entonces, si todos me contestan que sí, no es variable, es constante, ¿sí me explico? Y en estadística trabajamos con variables, no con constantes. Por ejemplo, con una constante, si todos hacen ejercicio, yo solamente estadísticamente solamente puedo decir el 100% hace ejercicio y ya no tengo otra cosa que describir. Pero si unos hacen ejercicio y otros no, yo puedo describir, puedo comparar, puedo hacer más tratamiento estadístico. ¿Sí? Esta misma pregunta de que si estudias, haz de cuenta, yo me voy con mi encuesta, supongamos que no estamos en pandemia, me voy a la calle Morelos en el centro de Monterrey y empiezo a entrevistar a todos esos jóvenes que van pasando. Algunos me van a contestar que sí estudian, otros me van a contestar que no estudian. ¿Sí? Entonces, allá sí es variable. Si eso lo pregunto en la facultad, pues eso no va a ser variable, ¿no? Depende. Entonces, estas variables son características o atributos de los individuos. Entonces les decía, si todos los elementos de la muestra estudian, entonces el estudio no es variable, es constante. Si todos los niños en un equipo de fútbol tienen la misma edad, la edad no es una variable, es una constante. Si 3 estudiantes obtienen el primer lugar por su promedio de calificación y el promedio de calificación es el mismo, entonces la calificación no es variable, la calificación es constante. ¿Sí? Yo necesito variables. ¿Sí? Por ejemplo, tú le preguntas la edad a un grupo de estudiantes en un salón de clase, normalmente tienen diferentes edades, entonces eso es una variable. Estas variables se dividen en dos, variables cualitativas, que son características o atributos que no se pueden expresar numéricamente, o sea, son cualidades. ¿Sí? Por ejemplo, si tú preguntas algo y te lo contestan con un número, es cuantitativo. Y si te lo contestan con una característica, con un atributo, es cualitativo. Ejemplos de variables cualitativas: la nacionalidad, el municipio, estado civil, género, escolaridad. Si tú tienes un grupo experimental en el laboratorio y un grupo control con un tratamiento A, con un tratamiento B. Obviamente el estado nutricio es cualitativo: bajo peso, sobrepeso, normal, obesidad. El nivel de glucosa en el sentido de alto, medio, bajo. El nivel alto, normal y bajo. El nivel de colesterol alto, normal. La clasificación de la presión arterial: alta, normal, baja. Sano o enfermo, una característica. O si el paciente es la primera vez que viene o ya es un paciente subsecuente. Estos son ejemplos de variables cualitativas que no son numéricas. Las cuantitativas son categorías numéricas. Por ejemplo, la edad. La edad, si yo te la pregunto, me la contestas con un número. El precio de un producto, los ingresos económicos, la estatura, el índice de masa corporal, piezas cariadas, valor de glucosa expresado en miligramos por decilitro, valor de colesterol, presión arterial, el número de la presión arterial, ¿no? Una calificación. Si estás en el laboratorio, mides el crecimiento bacteriano, la resistencia bacteriana, por ejemplo, de una planta hacia cierta bacteria, y ese crecimiento se mide con un vernier, o sea, se mide en milímetros, pues, 8 milímetros, 10 milímetros, 10.1 milímetros, 11 milímetros.
Hablo de inhibición bacteriana, microbiología, por ejemplo, o el índice periodontal, el salud periodontal, salud bucal, son variables cuantitativas, ¿no? Hay unas variables que se convierten en cualitativas o en cuantitativas. Por ejemplo, la glucosa. Si fuera, por ejemplo, 84 miligramos por decilitro, es cuantitativo. Y si el valor de glucosa fuera alta, normal o baja, es cualitativo. O sea, puede ser cuantitativo, puede ser cualitativo. ¿Cuál de los dos es correcto? El que tú quieras, porque tú eres la investigadora, tú eres el investigador, ¿sí? O sea, tú decides si tú estás haciendo una investigación con glucosa, si tu manejo lo haces cuantitativo o si lo haces cualitativo, ¿sí? Tú tomas la decisión, la estadística no va a tomar la decisión. La estadística te va a acompañar si tú tienes que hacer un análisis cuantitativo o un análisis cualitativo, puede ser de los dos, ¿no? Y así el valor de colesterol, triglicéridos, ácido úrico, lipoproteínas, todos pueden ser cuantitativos en este sentido o cualitativos en este sentido. Igual, por ejemplo, es la calificación de un examen. Oye, del 0 al 100 es cuantitativo, un promedio de calificaciones. Pero podemos ver porcentaje de aprobados y porcentaje de reprobados. Entonces sería cualitativo. ¿Cuál de los dos es correcto? El que tú quieras. ¿Sí? Solamente que la estadística tiene un camino por acá y tiene otro camino por acá. O sea, nos vamos a ir por el que tú decidas. La estadística te va a acompañar. La estadística no te va a decir, este es el correcto, el cualitativo. El cuantitativo es el correcto. No, no, no. Tú tomas la decisión y la estadística te acompaña hacia el cualitativo o hacia el cuantitativo. ¿Sí? Y por ejemplo, también, el índice de masa corporal y estado nutricio. Tú sabes que el índice de masa corporal es un número, entonces es cuantitativo. Y ese número lo buscas en una clasificación y te puede decir si es de nutrición, bajo peso, normal, sobrepeso. O sea, una descripción cualitativa. Entonces, ¿cuál es la correcta? La que tú quieras. ¿Sí? Si te sirve más esta, te vas por el cuantitativo, la estadística te acompaña. Si te sirve más esta, te vas por el cualitativo y la estadística te acompaña. ¿Okay? Bien, entonces aquí tú tomas la decisión. Puede haber variables que pueden expresarse, determinarse, analizarse como cualitativas o cuantitativas. Las variables cualitativas pues son aquellas que no tienen expresión numérica. Mide cualidades, características o atributos. Ya vimos ahí. Estas cualitativas se dividen en dos. Ordinales son las que expresan un orden, ¿sí? O tienen propiamente un orden. Por ejemplo, y ese orden lo debemos mantener en la descripción y lo debemos mantener en el análisis estadístico. Por ejemplo, los días de la semana, ¿no? O sea, tus resultados, si ves días de la semana, los tenemos que presentar lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Meses del año, enero, febrero, marzo, abril, ¿sí? No podemos revolverlos en septiembre, a marzo, noviembre, julio, ¿sí? Enero, febrero, o sea, tenemos que mantener ese orden. En escolaridad, pues también, ¿no? Es bueno mantener el orden. Preescolar, primaria, secundaria, preparatoria, ¿sí? Mantener ese orden. Nivel de glucosa, alto, normal y bajo, o bajo, normal y alto. Pero el normal siempre está en medio, deberá estar en medio. Entonces es una variable ordinal. Nivel de colesterol también. Y estado nutricio obviamente también. Por ejemplo, bajo peso, normal, sobrepeso, obesidad, ¿sí? O obesidad, sobrepeso, normal, bajo peso. Pero tiene un orden, la variable tiene implicado un orden, ¿no? Esas son las ordinales. Las nominales son las que no tienen orden, ¿sí? Tú las puedes expresar como tú quieras.
Género, femenino, masculino, masculino, femenino, no importa quién va primero. Tú los puedes ordenar como tú quieras. Municipios, bueno, pues llevan un orden alfabético también, pero no lleva propiamente un orden que vaya primero un municipio que otro. Las preferencias, por ejemplo, sí, no y sí, no importa, no lleva orden. Primera vez, subsecuente, subsecuente, primera vez, no importa, no lleva orden. Tipos de tratamiento, no lleva orden tampoco. Estado civil, soltero, casado, divorciado, casado, soltero, no hay ningún orden, ¿no? Entonces estas variables son cualitativas y son nominales porque no conllevan un orden. Las variables cuantitativas se dividen en dos también, las continuas y las discretas. Estas discretas, bueno, aquí las variables cuantitativas son aquellas variables que tienen expresión numérica, ya habíamos dicho, ¿no? Que son medibles. Las variables cuantitativas discretas toman solamente números enteros, ¿sí? También se le llama discontinuas, siempre con valores enteros, ¿sí? Por ejemplo, si yo te hago una pregunta de variable cuantitativa, tú me vas a responder con un número. Ese número me lo puedes responder con números enteros o con números enteros y decimales. Cuando son solamente números enteros, es variable discreta. Por ejemplo, si yo te pregunto, ¿cuántos miembros de familia son en tu casa? Solamente me das números enteros. En mi casa somos 4, en mi casa somos 6, en mi casa somos 3. Números enteros. ¿Sí? Le preguntas a la paciente cuántos embarazos ha tenido. Números enteros. ¿Sí? ¿Cuántos estudiantes hay en el salón? Números enteros. ¿Cuántas consultas realizaste el mes pasado? Números enteros. ¿Cuántas asistencias tuviste a la clase? Números enteros. ¿Cuántos pacientes atendiste? Números enteros. ¿Sí? Variable cuantitativa discreta, solamente números enteros. Y si contestas con enteros y decimales, es una variable cuantitativa continua. ¿Sí? Por ejemplo, la tasa de contagios, 24.7 contagios. La estatura en metros, el peso en kilogramos. Ya te decía, el halo de inhibición bacteriana en milímetros, 14.7 milímetros, 8.4 milímetros. Tu promedio de calificación, números enteros y decimales, temperatura de las bacterias, números enteros y decimales, tiempo de la consulta, números enteros y decimales. Entonces, números enteros, variable cuantitativa discreta. Números enteros y decimales, variable cuantitativa continua. La variable cuantitativa de razón, nos dice aquí que existe el cero absoluto, es decir, el valor cero representa la ausencia o característica de ese atributo. El cero es una ausencia de la variable en este caso. Entonces existe un cero absoluto. Por ejemplo, aquí, número de miembros de familia, cero implica que no hay miembros de familia. Ingreso económico, el cero implica que no hay ingresos. El peso de cero implica que no hay peso, la estatura de cero implica que no hay estatura. ¿Sí? Entonces, cuando el cero sea una ausencia de la variable, estamos hablando de una variable cuantitativa de razón. Y una variable cuantitativa de intervalo es cuando el cero, cuando carece de un cero absoluto, o sea que el cero también es un valor. Y el ejemplo más clásico pues es en la temperatura, ¿no? O sea, tenemos un valor de 5 de temperatura. 5 es temperatura. 0 es una temperatura. Menos 4 es una temperatura. Menos 8 es una temperatura. ¿Sí? O sea, el 0 no es una ausencia de un valor, sino que el 0 es un valor mismo. ¿Sí? Variable cuantitativa de intervalo. Bien.
Entonces aquí nosotros en estadística tenemos variables cualitativas y cuantitativas. Siguientes clases más adelante vamos a ver que las variables cualitativas las vamos a expresar con frecuencias, o sea, contando cuántos son de cada uno, sacando su porcentaje, haciendo tasas, algunos intervalos de confianza, etcétera. Y las cuantitativas, pues vamos a ver medidas de tendencia central, media, moda, mediana, medidas de dispersión, desviación estándar, varianza, valor mínimo, valor máximo, rango, coeficiente de variación, y medidas de ubicación, cuartiles, deciles, percentiles. ¿Sí? Entonces, reitero, si es cualitativa tiene un camino, si es cuantitativa tiene otro camino. Bien, algunos ejemplos muy rápidos ya para terminar de la distribución normal. Como te decía en esta curva puede tomar tres o más, tres principalmente, pero puede haber más expresiones. Por ejemplo, esta curva yo te la decía así, en estaturas, donde acá están los más altos y acá están los más bajos, ¿no? Y aquí en medio están los normales o los promedio. ¿Sí? Pero en lugar de ponerle estaturas, nosotros también podemos ponerle promedios y desviación estándar. El promedio tú sabes que va a estar aquí en medio. Y aquí le vamos a poner 1, 2, 3 desviaciones estándar hacia la derecha, o menos 1, menos 2, menos 3 desviaciones estándar hacia la izquierda. O sea, si yo te dijera, por ejemplo, un valor de Z de 1.5 positivo, estaríamos aquí más o menos. Un valor de Z de menos 2.5 negativo, estaríamos aquí más o menos. Un valor Z de menos 1.7, pues por aquí más o menos. Y un valor Z de 2.9, estaríamos aquí más o menos. ¿Sí? O sea, para eso también nos sirve el promedio, que estaría aquí en medio, y la desviación estándar, 1, 2, 3 desviación estándar a la derecha, 1, 2, 3 desviaciones estándar hacia la izquierda. Esto lo vamos a ver más a detalle más adelante. Pero también esta curva podemos dividirla en algo que se llama cuartiles, o sea, en 4 cuartos. 2, 3, 4 cuartos. ¿Sí? 4 cuartiles. Este cuartil que está aquí en medio sería el cuartil 2. ¿Sí? O sea, 2 cuartos. Aquí está. 2 cuartos es igual a un medio. Un medio es la mediana. ¿Sí? Entonces el cuartil 2 es igual a la mediana. ¿Sí? Si yo te dijera, por ejemplo, el cuartil 1, pues quiere decir que el 25% tiene valores menores al cuartil 1 y el 75% tiene valores mayores al cuartil 1. Por ejemplo, vamos a suponer que el cuartil 1 era una calificación conmigo de 70 puntos. ¿Sí? Cuartil 1, 70 puntos. ¿Qué quiere decir? Que el 25% del grupo sacó menos de 70 y que el 75% del grupo sacó más de 70. Vamos a suponer que el cuartil 3 es de 95. ¿Qué quiere decir? El 25% del grupo sacó más de 95 y el 75% del grupo sacó menos de 95. O sea, el cuartil 3. Solamente es esta curva dividida en 4 cuartos. ¿Sí? Esta curva también se divide en 10 y le llamaron deciles. ¿Sí? Entonces aquí está decil 1, decil 2, decil 3, decil 4, decil 5 es el que está en medio. ¿Sí? 5 décimos es igual a 2 cuartos, o sea, la mitad, la mediana. ¿Para qué me sirven estos deciles? Por ejemplo, si alguien está en el decil 90, decil 9, perdóname, pues quiere decir que aquí hay un 10% y quiere decir que acá hay un 90%. El decil 3 tiene para acá el 70% y el decil 3 tiene para acá el 30%.
Esto lo vamos a ver más a detalle. Y luego lo dividieron en 100 que se llaman percentiles. Otra vez acá están los valores más altos en el percentil 90, 95, los valores más bajos en el percentil 10, los valores normales en el percentil 50. Por ejemplo, en una evaluación del estado nutricio, ¿dónde está el estado de salud normal? Aquí en medio, en el peso, ¿no? Sí. Si tú evalúas a un niño y tiene un percentil 90 en cuanto a su peso, su diagnóstico pues es de obesidad, obviamente, ¿no? 95, vamos a poner 95, obesidad. ¿Hacia dónde deberías llevar a este niño? Hacia el percentil 50. En general, no, a veces puede ser al 60, pero el estado de salud óptimo está aquí en el percentil 50. Presión arterial del paciente. El paciente está en su percentil 10. Hoy tiene la presión muy baja. Tenemos que llevarlo al percentil 50. El paciente está en su percentil 85, tiene la presión alta, tenemos que llevarlo al percentil 50. Percentil 33, por ejemplo, está aquí. Quiere decir que son 67% para acá y 33% para acá. Esas son las formas que toma la curva de distribución normal. Entonces, te decía, ¿no? El percentil 90 pues es lo mismo que el decil 10, decil 9, perdóname. ¿Por qué? Porque el 90% es igual a 9 décimos, es lo mismo. El percentil 25 es lo mismo que el cuartil 1. ¿Por qué? Porque 25% es lo mismo que un cuarto. Decil 7 es lo mismo que el percentil 70, porque 70% es igual que 7 décimos. Y la mediana, que está aquí en medio, es lo mismo que el cuartil 2, o sea, 2 cuartos. Un medio y 2 cuartos es lo mismo. Un medio y 5 décimos es lo mismo. Un medio y 50% es lo mismo. Sí, aquí está. Son ejercicios, me estoy adelantando un poquito, esto lo vamos a ver con más calma, pero sí quiero ir viendo, aprovechar para ver esto de una vez aquí en esta sesión. Bien, entonces les dejo aquí algunos ejemplos que son redacción de algunas preguntas del examen, por ejemplo. Pudiera venir una pregunta. En un estudio se encontró que el 76% de la población eran solteros y tenían un promedio de 86 miligramos por decilitro de glucosa en sangre. ¿Qué tipo de variables se están utilizando? Bueno, pues si son solteros, es una variable cualitativa nominal. Y si el promedio de 86 mililitros de glucosa, estamos hablando de una variable cuantitativa continua de razón. ¿Sí? Ahí tú chécalo con calma. Otro ejemplo, en un estudio se analizaron las variables actividad física y tipo de alimentación. Se encontró que la alimentación del 23% eran veganos y el resto tenía una alimentación convencional. Respecto a la actividad física, el 85% realizan baja actividad, 15% moderada actividad y 10% alta actividad. ¿Qué tipo de variables se están utilizando? Bueno, pues el tipo de alimentación, tú lo checas con calma, cualitativa nominal, y la actividad física es una cualitativa ordinal. Último ejemplo, una investigación se encontró que el 55% de los pobladores cuenta con escolaridad primaria, 35% cuenta con estudios de secundaria y el resto no cuenta con estudios. ¿Qué tipos de variables estamos utilizando? Aquí solamente es una variable, solamente es escolaridad. Entonces, escolaridad hablamos de una variable cualitativa ordinal. ¿Sí? Tú revísalo con calma. Entonces, bueno, con esto sería todo.
Yo les envío la actividad aquí mismo está en el Teams para que la realicen. Muchas gracias. Aquí continuamos el pendiente.